A continuación, expondremos el tema de intercambiadores de calor, donde nos corresponde específicamente la clasificación doble tubo. Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta los procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes. En un intercambiador, la transferencia de calor suele comprender convección en cada fluido y conducción a través de la pared que los separa. El tipo más simple de intercambiador de calor consta de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes, llamado intercambiador de calor de doble tubo o tubos concéntricos. En un intercambiador de este tipo, uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño, en tanto que el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. En un intercambiador de calor de doble tubo son posibles dos tipos de disposición de flujo. En el flujo paralelo, los dos fluidos, el frío y el caliente, entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección. Así como se muestra en la figura, vemos que los dos fluidos van en la misma dirección. Por otra parte, en el contraflujo, los fluidos entran en el intercambiador por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. Así como se muestra en la figura, vemos que los fluidos van en dirección contraria. El coeficiente total de transferencia de calor. Por lo común, un intercambiador de calor está relacionado con dos fluidos que fluyen separados por una pared sólida. En primer lugar, el calor se transfiere del fluido caliente hacia la pared por convección, después a través de la pared por conducción, y por último de la pared hacia el fluido frío de nuevo por convección. Cualesquiera efectos de la radiación suelen incluirse en los coeficientes de transferencia de calor por convección. La red de resistencias térmicas asociada con este proceso de transferencia de calor comprende dos resistencias por convección y una por conducción, como se muestra en la figura. En este caso, los subíndices I y O representan las superficies interior y exterior del tubo interior. Para un intercambiador de calor de doble tubo, la resistencia térmica de la pared del tubo la podemos observar en la siguiente ecuación, en donde K es la conductividad térmica del material de la pared y L es la longitud del tubo. Entonces la resistencia térmica total se observa en la ecuación mostrada, donde A sub I es el área de la superficie interior de la pared que separa los dos fluidos y A sub O es el área de la superficie exterior de esa misma pared. En otras palabras, A sub I y A sub O son las áreas superficiales de la pared de separación mojada por los dos fluidos, interior y exterior respectivamente. Cuando uno de los dos fluidos fluye dentro de un tubo circular y el otro afuera de este, se tiene que A sub I es igual a pi por D sub I por L y A sub O es igual a pi por D sub O por L. En el análisis de los intercambiadores de calor, resulta conveniente combinar todas las resistencias térmicas que se encuentran en la trayectoria del flujo de calor del fluido caliente hacia el frío en una sola resistencia R y expresar la razón de la transferencia de calor entre los dos fluidos como se observa en la ecuación, en donde U es el coeficiente total de transferencia de calor, cuya unidad es la cual es idéntica a la unidad del coeficiente de convección común H. Cuando el espesor de la pared del tubo es pequeño y la conductividad del material de tubo es elevada, la última relación se simplifica para quedar como se muestra en la ecuación, en donde U aproximadamente es igual a U sub I y es aproximadamente es igual a U sub O. Los efectos de la incrustación tanto sobre la superficie interior como sobre la exterior de los tubos de un intercambiador de calor se pueden tomar en cuenta por medio de la siguiente expresión, en donde A sub I es igual a pi por D sub I por L y A sub O es igual a pi por D sub O por L. Son las áreas de las superficies interior y exterior, y RF sub I y RF sub O son los factores de incrustación en estas superficies.
A continuación podemos observar el análisis de los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor suelen operar durante largos periodos sin cambios en sus condiciones de operación. Por lo tanto, se pueden considerar como aparatos de flujo estacionario. Como tales, el gasto de masa de cada fluido permanece constante y las propiedades de los fluidos como la temperatura y la velocidad en cualquier entrada o salida siguen siendo las mismas. Asimismo, las corrientes de fluido experimentan poco o ningún cambio en sus velocidades y elevaciones, y como consecuencia, los cambios en la energía cinética y en la potencial son despreciables. Con estas suposiciones y la primera ley de la termodinámica requiere que la velocidad de la transferencia de calor el fluido caliente sea igual a la transferencia de calor hacia el frío, expresado en las siguientes ecuaciones, en donde los subíndices C y H se refieren a los fluidos frío y caliente respectivamente, y M sub C y M sub H son los gastos de masa, C sub PC y C sub PH los calores específicos, T sub C de salida y T sub H de salida son las temperaturas de salida, T sub C de entrada y T sub H de entrada son las temperaturas de entrada. Podemos observar que la razón de la transferencia de calor Q punto se toma como una cantidad positiva y se sobreentiende que su dirección va del fluido caliente hacia el frío, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. En el análisis de los intercambiadores de calor, a menudo resulta conveniente combinar el producto del gasto de masa y el calor específico de un fluido en una sola cantidad. Esta se llama razón de capacidad calorífica y se define para las corrientes de los fluidos caliente y frío, como se muestra a continuación. De los dos métodos usados en el análisis de los intercambiadores de calor, el de la diferencia media logarítmica de temperatura es el más adecuado para determinar el tamaño de un intercambiador cuando se conocen todas las temperaturas de entrada y salida. El método de la efectividad NTU es el más adecuado para predecir las temperaturas de salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío en un intercambiador específico. En el método de la LMTD, las razones de la transferencia de calor se determinan a partir de la ecuación mostrada, en donde delta de T es la diferencia media logarítmica de temperatura, que es la forma apropiada de la diferencia de temperatura promedio que debe usarse en el análisis de los intercambiadores de calor. En este caso, T sub 1 y T sub 2 representan la diferencia de temperatura entre los dos fluidos en ambos extremos, de entrada y de salida del intercambiador. Método de la efectividad NTU. La efectividad de un intercambiador de calor se define como en la siguiente ecuación. La razón de la transferencia de calor real de un intercambiador de calor se puede determinar con base en un balance de energía en los fluidos caliente y frío y se puede expresar como se muestra en la ecuación, en donde Z sub C es igual a M punto sub C por C sub PC y C sub H es igual a M punto sub C por C sub PH. Estas son las razones de capacidad calorífica de los fluidos frío y caliente respectivamente. Para determinar la razón máxima posible de la transferencia de calor de un intercambiador, en primer lugar, se conoce que la diferencia de temperatura máxima que se produce en él es la diferencia entre las temperaturas de entrada de los fluidos caliente y frío. Es decir, el delta de T máximo es igual al T sub H de entrada menos el T sub C de entrada. La transferencia de calor en un intercambiador alcanzará su valor máximo cuando, en primer lugar, el fluido se caliente hasta la temperatura de entrada del caliente. Segundo, el fluido caliente se enfríe hasta la temperatura de entrada del frío. Estas dos condiciones límites no se alcanzarán en forma simultánea a menos que las razones de capacidad calorífica de los fluidos caliente y frío sean idénticas. Es decir, C sub C sea igual a C sub H. Cuando C sub C diferente de C sub H, el cual suele ser el caso, el fluido con la razón de capacidad calorífica menor experimentará un cambio más grande en la temperatura y de este modo será el primero en experimentar la diferencia máxima de temperatura, en cuyo punto se suspenderá la transferencia de calor. Por lo tanto, la razón máxima posible de transferencia de calor en un intercambiador es
Q punto máximo sería igual a C mínimo por el T sub H de entrada menos el T sub C de entrada, en donde el C mínimo es el menor entre C sub H y C sub C. La determinación del Q máximo requiere que se disponga de la temperatura de entrada de los fluidos caliente y frío y de sus gastos de masa, los cuales suelen especificarse. Entonces, una vez que se conoce la efectividad del intercambiador, se puede determinar la razón de la transferencia de calor real, Q, a partir de que Q punto sea igual a la efectividad por el Q punto máximo. Esto a su vez es igual a la efectividad por el C mínimo por T sub H de entrada menos T sub C de entrada. Donde, si C sub C es igual a sub C sub mínimo, es igual a T sub C de salida menos T sub C de entrada sobre T sub H de entrada menos T sub C de entrada. Y si C sub H es igual al C mínimo, a su vez la efectividad es igual a T sub H de salida menos T sub H de salida sobre T sub H de entrada menos T sub C de entrada. Por lo tanto, la efectividad de un intercambiador de calor permite determinar la razón de la transferencia de calor sin conocer las temperaturas de salida de los fluidos. La efectividad de un intercambiador de calor depende de su configuración geométrica, así como de la configuración del flujo. Por lo tanto, los diferentes tipos de intercambiadores tienen relaciones diferentes para la efectividad. La relación de la efectividad. Por lo común, las relaciones de la efectividad de los intercambiadores de calor incluyen el grupo adimensional U por A sub S sobre C mínimo. Esta cantidad se llama número de unidades de transferencia, NTU, y se expresa como el NTU es igual al U por A sub S sobre C mínimo, que a su vez es igual a U por A sub S sobre M punto sub ser sub P mínimo, en donde U es el coeficiente total de transferencia de calor y A sub S es el área superficial de transferencia del intercambiador. Nótese que el NTU es proporcional al A sub S. Por lo tanto, para valores específicos de U y C mínimo, el valor del NTU es una medida del área superficial de transferencia de calor. A sub S, por ende, entre mayor sea el NTU, más grande es el intercambiador de calor. En el análisis de los intercambiadores de calor también resulta conveniente definir otra cantidad adimensional llamada relación de capacidades C, como el C sería igual al C mínimo sobre el C máximo. Se han desarrollado relaciones de la efectividad para un gran número de intercambiadores. A continuación podemos observar algunas gráficas y tablas con lo que respecta a la clase de intercambiadores de calor de doble tubo. Ahora vamos a explicar un ejemplo de un intercambiador de calor de doble tubo. Como podemos observar en la figura, es un intercambiador de calor de flujo cruzado donde en la tubería interior entra un flujo de agua fría a 1.2 kilogramos sobre segundo y a 20 grados Celsius, y se requiere que la temperatura salida sea de 80 grados Celsius. Este calentamiento se va a lograr con un flujo de agua geotérmica que pasa por la tubería exterior y entra a una temperatura de 160 grados Celsius y un flujo de 2 kilogramos sobre segundo. Lo que se requiere determinar es la longitud necesaria para que se cumplan con estas especificaciones requeridas mediante el método de número de unidades de transferencias, o el NTU por sus siglas en inglés. Bueno, en primer lugar, lo que se requiere es conocer cuál de los fluidos tiene la menor razón de capacidad calorífica. Esta razón es igual al flujo másico multiplicado por el calor específico del agua. En el caso del agua geotérmica, es igual a 2 kilogramos sobre segundo multiplicado por
4.31 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Y esto que nos da un resultado de 8.62 kilowatts sobre grado Celsius. Para el caso del agua fría, tenemos que es igual a 1.2 kilogramos sobre segundo multiplicado por 4.31 kilojoules sobre kilogramos Celsius, que esto nos da como resultado 5.02 kilowatts sobre grados Celsius. Con esto ya pues podemos determinar que la razón de capacidad calorífica mínima es la del agua fría, que es igual a 5.02 kilowatts sobre grados Celsius, y la relación de capacidades nos da que es igual a 0.582. Pues conociendo esto, podemos ya encontrar la relación máxima de transferencia de calor, la cual es igual a la razón de capacidad calorífica mínima multiplicada por la diferencia entre la temperatura de entrada del agua geotérmica menos la temperatura de entrada del agua fría. Y pues como podemos observar, nos da un valor de 702.8 kilowatts. Hallar lo que es la razón real de transferencia de calor del intercambiador, la cual es igual al flujo másico del agua fría por el calor específico, diferencia de temperaturas de la entrada menos la de entrada del fluido de la tubería interior. Con estos ya podemos hallar lo que es la efectividad del intercambiador, que es igual a la razón real de transferencia de calor sobre la razón máxima de transferencia de calor. Esto como podemos observar, una efectividad de 0.428. Bueno, ya conociendo pues la efectividad y basándonos en la figura 1126b o la relación apropiada de la tabla 11.5 que pues se mostró anteriormente, se puede llegar a determinar el número de este intercambiador a contraflujo. Esto 1 sobre la relación de capacidades menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de la efectividad menos 1 sobre la efectividad multiplicada por la relación de capacidades menos 1, con lo cual tenemos que el número de unidad de transferencia es de 0.651. Y pues ya conociendo esto, pues podemos hallar el área superficial de la tubería, la cual sería igual a la razón de capacidad calorífica mínima multiplicado por el número de unidad de transferencia sobre el coeficiente de transferencia de calor del intercambiador de calor, lo cual nos da un área de 5.11 metros cuadrados. Y ya pues teniendo esto, nos queda muy fácil hallar una longitud, la cual sería de 1.08 metros.